Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, un poquito de drama intrigante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y no es para menos. Porque cuando una de nuestras estrellas favoritas rompe el silencio, siempre hay algo que vale la pena escuchar. Así es, hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a la siempre carismática Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esas imágenes que circularon hace unas semanas? Esas capturas en el aeropuerto que encendieron todas las alarmas, desatando un sinfín de especulaciones sobre su vida amorosa. Pues bien, Demet ha decidido hablar. Y créanme, sus palabras no han dejado indiferente a nadie. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra pronunciada por ella, y a intentar descifrar qué hay detrás de estas revelaciones. Pero antes de empezar a desempacar todo este fascinante enredo, les pido un pequeño favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, entrevistas exclusivas y los chismes más jugosos del universo del entretenimiento. Dale al botón rojo y activa la campanita para ser el primero en enterarte de todo. Ahora sí, vayamos al grano. Las imágenes eran claras: Demet Özdemir, con esa elegancia innata que la caracteriza, siendo fotografiada en un aeropuerto. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Las celebridades viajan, es parte de su rutina. Sin embargo, lo que desató la tormenta mediática fue la compañía. Se la veía acompañada, y no precisamente de su equipo de producción o de algún amigo cercano. Las miradas, los gestos, la cercanía, todo apuntaba a algo más. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los titulares se multiplicaron, las teorías de conspiración nacieron a la velocidad de la luz, y los fans se dividieron entre los que deseaban lo mejor para ella, y los que disfrutaban del morbo de la especulación. Pero Demet, que siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y dueña de su propia historia, no tardó en poner las cosas en su sitio. En una reciente aparición, cuando los reporteros, con esa perspicacia que los caracteriza, le preguntaron directamente sobre el asunto, ella no esquivó la pregunta. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sus respuestas, aunque diplomáticas en cierto modo, dejaron entrever una verdad que muchos ya sospechaban, pero que necesitaba ser confirmada por la fuente directa. Lo primero que debemos destacar es su actitud. Lejos de mostrarse nerviosa o evasiva, Demet respondió con una calma admirable. Esto nos dice mucho sobre su personalidad y su capacidad para manejar la presión mediática. No es una novata en esto, claro está, pero cada situación es un desafío, y ella lo superó con creces. Cuando le preguntaron por la persona que la acompañaba, ella, con una sonrisa que desarmaba, simplemente dijo que se trataba de alguien especial. Si esa persona es alguien importante para mí en este momento, habría declarado. ¡Boom! Ahí tienen la primera chispa que incendió aún más la conversación. Esta declaración, aunque sencilla, es cargada de significado. La clave está en alguien especial. No se limitó a decir un amigo o un conocido. La elección de especial abre un abanico de posibilidades, pero sobre todo valida las sospechas de que hay un interés romántico de por medio. Y para Demet, que ha mantenido su vida privada bastante reservada en los últimos tiempos, dar este tipo de declaración pública es, sin duda, un paso importante. Es un delicado equilibrio entre proteger su esfera íntima y al mismo tiempo, reconocer la existencia de un vínculo afectivo que ha capturado la atención pública. Los reporteros, por supuesto, no se quedaron ahí. Querían nombres, querían detalles, querían la confirmación que los llevaría directamente a la portada. Le preguntaron si era una nueva relación, si estaba enamorada. Y aquí es donde Demet, con esa astucia que la caracteriza, decidió jugar un poco. Estoy feliz, respondió, añadiendo un todo está bien en mi vida personal. Esta respuesta es oro puro para los fans. El estoy feliz es una confirmación tácita de que sí, hay algo, y ese algo la hace feliz. Y el todo está bien en mi vida personal es una forma educada pero firme de decir que está disfrutando de este momento y que no tiene intenciones de compartir todos los pormenores. Es una estrategia magistral para mantener el control de su propia narrativa, ofreciendo suficiente para calmar la curiosidad general sin sacrificar su privacidad. Lo que me encanta de la forma en que Demet maneja estas situaciones es su habilidad para proteger su privacidad sin cerrar la puerta por completo.
No da nombres, no entra en detalles escabrosos, pero sí deja entrever que está en un buen momento emocional y sentimental. Es como si nos dijera, sí, hay algo, estoy feliz, pero este es mi espacio y lo cuido con recelo. Y creo que eso es algo que sus verdaderos fans, y hasta los curiosos, pueden respetar. Demuestra una madurez y una autoconciencia que la distinguen. En un mundo mediático que a menudo devora cada detalle de la vida de las celebridades, su capacidad para establecer límites es verdaderamente admirable. Ahora, ¿quién es este alguien especial? Aquí es donde entra el juego de la especulación, y en este canal, nos encanta analizar. Los rumores apuntan a un conocido empresario, pero hasta ahora, Demet no ha confirmado ni negado este nombre específico. Lo que sí ha hecho es validar la existencia de una conexión significativa. Y esto, en sí mismo, es una noticia. Significa que después de su anterior relación, que tuvo mucho eco mediático, Demet ha decidido darse otra oportunidad en el amor, y parece que le está yendo de maravilla. La vida amorosa de las estrellas siempre es un tema de gran interés, y en el caso de Demet, su reserva previa ha hecho que esta pequeña revelación sea aún más emocionante. Piensen en todo el camino que ha recorrido Demet. Desde sus inicios en la actuación hasta convertirse en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Su carrera es un constante ascenso y su vida personal, como la de cualquier persona, tiene sus altibajos. Sin embargo, ella siempre ha sabido salir adelante, manteniendo esa chispa y esa autenticidad que la hacen brillar. La presión de ser una figura pública tan observada puede ser abrumadora, pero Demet parece tener una resiliencia innata. Cada uno de sus pasos en la industria, cada proyecto, cada declaración, es analizado, y ella, a pesar de ello, sigue adelante con paso firme. La revelación de Demet sobre su vida amorosa en el aeropuerto es más que un simple chisme. Es una muestra de madurez y de control sobre su propia narrativa. En un mundo donde la vida de las celebridades a menudo se expone sin piedad, ella ha logrado trazar una línea clara. Ha compartido lo suficiente para satisfacer la curiosidad general, pero ha reservado lo esencial para ella. Esta habilidad para gestionar su imagen pública y su vida privada es un testimonio de su profesionalismo y su inteligencia emocional. Las imágenes en el aeropuerto, que inicialmente se interpretaron como un momento de escapada o de un viaje rutinario, terminaron convirtiéndose en el escenario perfecto para su declaración. Es casi poético. El lugar donde la gente llega y se va, donde comienzan y terminan viajes, se ha convertido en el punto de partida de una nueva etapa sentimental para Demet. La fugacidad de los aeropuertos contrasta con la solidez de los sentimientos que ella ha insinuado. Es un recordatorio de que incluso en medio de la constante movilidad de la vida de una estrella, las emociones profundas pueden florecer. ¿Y qué nos enseña esto como espectadores y seguidores de estas historias? Nos enseña que la felicidad personal de una figura pública es tan importante como su éxito profesional. Nos muestra que a pesar de las cámaras y los flashes, todos merecemos tener un espacio para la intimidad y para construir nuestras propias historias. La respuesta de Demet es un recordatorio de que detrás de la fama, hay una persona con sentimientos, deseos y la necesidad de vivir su vida al máximo. Es un mensaje humanizador que nos invita a ver a estas figuras no solo como ídolos, sino como seres humanos complejos y con vidas propias. Además, esta situación nos permite reflexionar sobre cómo abordamos la vida privada de las celebridades. Es fácil dejarse llevar por la especulación y el rumor, pero cuando la persona involucrada se pronuncia, es importante escuchar y respetar sus palabras. Demet no ha dado un comunicado oficial con detalles precisos, pero sí ha respondido a las preguntas de forma clara y honesta, dentro de sus propios límites. Su enfoque es un ejemplo de cómo las celebridades pueden interactuar con los medios de una manera que beneficie tanto a su imagen pública como a su bienestar personal. Creo que lo más inspirador de esta historia es la forma en que Demet ha manejado la situación. Ha transformado un momento de potencial controversia en una declaración de empoderamiento personal. Ha mostrado que está en un punto de su vida donde se siente cómoda compartiendo su alegría, pero sin sentirse obligada a revelar cada detalle. Es un acto de valentía y de autodefensa en un entorno a menudo invasivo. Su confianza en sí misma brilla a través de sus palabras y su actitud. Las reacciones en redes sociales, como era de esperar, han sido mixtas. Algunos fans están emocionados, deseándole lo mejor y celebrando su felicidad. Otros, por supuesto, siguen especulando y buscando pistas.
Pero lo importante es que Demet ha abierto la conversación y ha puesto fin a los rumores infundados, dando paso a una nueva narrativa centrada en su bienestar y su alegría. Esta validación, incluso parcial, permite a los fans celebrar junto a ella, creando un vínculo aún más fuerte. Este evento en el aeropuerto no es solo una noticia de revista. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede navegar la atención mediática con gracia y determinación. Nos da una visión de su personalidad, de su fuerza y de su deseo de vivir una vida plena y feliz, tanto en lo profesional como en lo personal. Su capacidad para mantener la compostura bajo escrutinio y para comunicar su estado emocional de forma sutil pero efectiva es digna de admiración. Nos enseña que el control sobre la propia historia es un poder invaluable. Así que, para recapitular, Demet Özdemir, tras ser captada en un aeropuerto en compañía de alguien especial, ha roto el silencio. Ha confirmado que está feliz y que su vida personal va bien, sin dar detalles explícitos, pero validando la existencia de una relación importante. Es un mensaje de madurez, de protección de la privacidad y de una clara declaración de felicidad personal. Esta sutil pero poderosa revelación ha sido un bálsamo para la curiosidad de sus seguidores, ofreciendo confirmación sin comprometer su intimidad. Y aquí en nuestro canal, celebramos cada paso de nuestras estrellas favoritas, siempre con respeto y admiración. Nos encanta ser testigos de sus éxitos, de sus momentos de alegría y, por supuesto, de estas revelaciones que nos acercan un poco más a su mundo. Nuestra misión es traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos, siempre con ese toque personal que nos caracteriza. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Les parece que ha manejado bien la situación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber si comparten mi admiración por su forma de navegar la fama y si creen que esta nueva etapa le traerá aún más felicidad. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de las últimas noticias del espectáculo. Cuanto más compartan, más grande será nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y exclusivas. Serán los primeros en enterarse de todo. Gracias de nuevo por estar aquí y por su apoyo incondicional. Su participación activa en los comentarios y sus me gusta significan el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.